Una ventana al mundo desde el Evangelio. Un programa de contenido religioso realizado por Radio Parroquia Televisión para la web parroquial www.parroquiadesanjuanisanandres.es de Coín. Saludos amigos, una semana más con todos vosotros. Y creedlo, os hemos echado de menos. La semana pasada, por diversos motivos, que posiblemente mi amigo y compañero Paco les aclarará un poco, no pudimos hacer el programa. Pero en fin, vamos al de hoy y como ya les digo, encantado de poder estar con vosotros una semana más. Sumario, pues como es costumbre, ya saben, Jesucristo nos habla en el Día del Señor. Y también algunas noticias que nosotros titulamos últimamente como Hablamos. Y hoy vamos a hablar de temas muy interesantes. Alguno creo yo que de mucha actualidad y el otro también. Pero en fin, no nos precipitemos. Ya saben que en Jesucristo nos habla en el Día del Señor el Evangelio y homilía, en este caso por, creemos, nuestro párroco Pedro Amalio. En fin, y con eso comenzamos. Bienvenidos amigos del programa Una ventana al mundo desde el Evangelio. Ya Rafael les ha dicho y yo les voy a comentar. Problemas, algunos fueron de salud, otros fueron de dificultades propias y ajenas a nuestra voluntad, pues no hicimos este pasado programa. También es cierto que en la emisión de la misa, en la cual nosotros no tuvimos nada que ver, pues hubo un apagón, con lo cual esa misa pues también quedó sin grabarse. Esto que le comento a ustedes también lo comentaré luego en el programa que hacemos para la tele. Pero bueno, eso era una aclaración que había que hacer y hecha queda. Saludados quedan y vamos a ver lo que nos cuenta ahora en Hablamos nuestro querido amigo Rafael. Jesucristo nos habla. Abramos el corazón. El Evangelio y la homilía del domingo por nuestro párroco, don José Amalio González Ruiz. Hola a todos. Hoy, 7 de febrero, celebramos el quinto domingo del tiempo ordinario. La liturgia de este domingo nos presenta el tema de la llamada divina, la conciencia de nuestros pecados y el deseo de perdón. Como cristianos, sabemos que nuestra vocación es anunciar a Jesús, haciéndolo actual mediante nuestro testimonio diario. Siguiendo el ejemplo del Señor, vivimos y anunciamos el Evangelio. Hoy comenzaremos observando cómo Jesús enseña a todos aquellos que se acercan para oír la palabra de Dios. Después, Lucas nos contará una acción maravillosa a través de una acción cotidiana, como es echar las redes para la pesca. Ante ese hecho maravilloso, Pedro se arrojará a los pies del Señor. Después de presenciar el milagro de la abundante pesca, dirá: Señor, apártate de mí, que soy un pecador. Pero en vez de apartarse de él, veremos cómo Jesús se acercará y le invitará a confiar en Dios. A continuación, proclamamos el Evangelio del día. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. La gente se agolpaba en torno a Jesús para oír la palabra de Dios. Estando él de pie junto al lago de Genesaret, vio dos barcas que estaban en la orilla. Los pescadores que habían desembarcado estaban lavando las redes. Subiendo a una de las barcas, que era la de Simón, le pidió que la apartara un poco de la tierra. Desde la barca, sentado, enseñaba a la gente. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón: «Rema mar adentro y echad vuestras redes para la pesca». Simón contestó: «Maestro,
hemos estado bregando toda la noche y no hemos recogido nada, pero por tu palabra echaré las redes. Y, puestos a la obra, hicieron una redada tan grande de peces que las redes comenzaban a reventarse. Entonces hicieron señas a los compañeros, que estaban en la otra barca, para que vinieran a echarles una mano. Vinieron y llenaron las dos barcas hasta el punto de que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se echó a los pies de Jesús, diciendo: Señor, apártate de mí, que soy un hombre pecador. Y es que el estupor se había apoderado de él y de los que estaban con él, por la redada de peces que habían recogido. Y lo mismo les pasaba a Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Y Jesús dijo a Simón: No temas, desde ahora serás pescador de hombres. Ellos sacaron las barcas a tierra y, dejándolo todo, lo siguieron. Palabra del Señor. En el Evangelio de hoy hemos podido observar cómo Jesús llama a sus primeros discípulos. Con el acontecimiento milagroso de esa gran pesca que se produce, el Señor mostrará a Pedro la prueba de la vocación, la llamada del Señor. Simón Pedro siente a través de este milagro una intervención divina y de lo más profundo de su ser le sale esa confesión. Señor, apártate de mí, que soy un pecador. Pedro toma conciencia de la grandeza del Señor y siente esa pequeñez entre él y Jesús. Ante tal confesión, también hemos podido comprobar en la forma de actuar de Jesús que Dios no aparta de sí a la persona por su condición de pecador. Dios no quiere que pequemos, pero siempre está con nosotros ayudándonos. En esa actitud de Jesús vemos que ante el descubrimiento de su naturaleza divina se acerca, le tranquiliza y le anima. Le dice: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Jesús invitará a Pedro y a sus compañeros a confiar en la palabra de Dios y a ser comunicadores de la misma. El pasaje evangélico termina diciendo que ellos sacaron las barcas a tierra y, dejándolo todo, lo siguieron. Ellos confiaron y escucharon la llamada del Señor, se pusieron en marcha. Cuando tomamos nosotros mismos conciencia de que no somos perfectos y reconocemos que somos pecadores, cuando somos humildes y reconocemos la grandeza y la santidad de Dios, es cuando nosotros permitimos también que el Señor se acerque, que Dios mismo actúe en nosotros. Permitimos que la gracia de la llamada divina sea eficaz. Por ello, sería interesante de que reflexionemos o podemos reflexionar cómo es nuestra relación realmente con Dios. ¿Tenemos una relación superficial, interesada, o realmente tenemos una relación cercana a Dios? ¿Tememos ofender a Dios? ¿Somos conscientes de nuestra condición con el único que es santo? Hemos visto cómo Pedro se sintió pecador y precisamente en un momento de alegría reconoció lo indigno que era, pero ello no lo lleva a la desesperación. Al contrario, vemos cómo el propio Jesús le invita a seguirle. Nosotros mismos, cuando nos acercamos al altar del Señor, sentimos ese temblar, esa pequeñez ante lo más grande, y repetimos: Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Sabemos que el Señor tiene un plan para cada uno de nosotros. Dios no quiere que nos humillemos hasta tal sentido que quedemos desesperados. No quiere humillarnos. Dios está con nosotros y quiere que nos levantemos, que comencemos a andar, que comencemos a seguirle. Hoy Jesús nos dice también a cada uno de nosotros: no temáis. Quizás no tenemos la conciencia fuerte de Pedro, pero sabemos que todos, más o menos, nos equivocamos en algo. Pero es cuando aceptamos nuestras limitaciones, como hizo Simón, cuando nos damos cuenta de que los frutos de la evangelización son de quien nos ha llamado a seguirle, nos ha llamado a servirle. Somos el instrumento a través del cual Dios actúa. El Señor es el verdadero pescador y el verdadero discípulo actúa como lo hicieron los apóstoles, siguiendo al Señor. Roguemos hoy a Dios, el dueño de la mies, que envíe operarios a su mies. Y pidamos también para que todos aquellos que escuchen la llamada del Señor, que escuche esa llamada a seguirlo, sepan responderle con generosidad y valentía, no confiando en sus propias fuerzas, sino dejando actuar a la gracia de Dios. Que el Señor aumente nuestra fe y nos dé la fuerza necesaria para cumplir su voluntad. Desearos un buen domingo y que Dios os bendiga. Las noticias de nuestras parroquias y de la diócesis de Málaga. En Hablamos, me gustaría que esto lo escuchara, si vosotros me permitís, no solo vosotros, sino también sacerdotes y diáconos, no solo de nuestra parroquia, sino, voy a ser más ampuloso, de nuestra diócesis, y si me empujan un poco, de nuestro país. Y no voy a decir más, porque lo que voy a hacer es leerles algunas frases que el 23 de enero de este año, y tras haber presidido la misa con ocasión de la celebración del Domingo de la Palabra de Dios, el Papa Francisco dijo, o sea que lo que yo voy a leer no lo digo yo, lo dijo el Papa Francisco. Y yo habitualmente, casi siempre estoy muy de acuerdo con lo que dice nuestro querido Papa. Pues verán, la palabra es el faro que guía el camino sinodal, iniciado en la Iglesia. Ante la presencia de fieles y peregrinos en la plaza de San Pedro, el pontífice reflexionó sobre la liturgia del día que nos presenta, como ustedes ya saben, en el que Jesús inaugura su predicación captando la atención popular. Por ahí vamos. La predicación captando la atención popular. Se dirige a Nazaret, donde creció y participa en la oración de la sinagoga. Todos los ojos estaban fijos en él. En su locución, aquí parece que pegamos un salto, pero me voy al Papa. El Santo Padre destacó en que la primera palabra de la predicación de Jesús contada en el Evangelio de Lucas es hoy. Sí, hoy. Un término que atraviesa todo lo que es permanente y válido. Y dice el Papa, homilías que no duerman el alma. En este sentido, el pontífice puso en guardia sobre el riesgo de hacer que nuestras predicaciones y nuestras enseñanzas permanezcan genéricas y abstractas sin tocar el alma y la vida de la gente. Dijo el Papa, también muchas homilías, dice, lo digo con respeto, pero con dolor, son abstractas y en vez de despertar el alma, la duermen. Cuando los fieles empiezan a mirar el reloj, ¿cuándo terminará esto?, se preguntan, duermen el alma. La predicación corre este riesgo. Sin la unción del Espíritu, empobrece la palabra de Dios,
cae en el moralismo o en conceptos abstractos. Presenta el Evangelio con desasosiego, como si estuviera fuera de tiempo, lejos de la realidad. Y este no es el camino. Amigos, no lo digo yo, estoy leyendo lo que dijo el Papa en la homilía del 23 de enero de este año. ¿Por qué ocurre esto? Para el Papa la respuesta es sencilla. Porque les falta la fuerza de este hoy, ese que Jesús llena de sentido. Se escuchan conferencias impecables, dice el Papa, discursos bien construidos, pero que no mueven el corazón. Y así todo queda como antes. La predicación corre este riesgo. Sin la unción del Espíritu, empobrece la palabra de Dios, cae en el moralismo. En el desapego se presenta el Evangelio como si estuviera fuera de tiempo, lejos de la realidad. Por esto, añade Francisco, quien predica es el primero que debe experimentar el hoy de Jesús, para así poderlo comunicar en el hoy de los otros. Esto es una crítica que hace el Papa, pero esto no termina aquí. Y queda un poquito, me van a permitir que lo terminen. En el marco de ese Evangelio, el Santo Padre agradeció a todos los predicadores y los anunciadores del Evangelio diciendo: recemos por ellos, para que vivan el hoy de Jesús, la fuerza dulce de su espíritu que vuelve viva la Escritura, la palabra de Dios de hecho. Es viva y eficaz y nos cambia, entra en nuestros asuntos, ilumina nuestra vida cotidiana, consuela y pone orden. Recordemos, dice el Papa, la palabra transforma una jornada cualquiera en el hoy, en el Dios que nos habla. Francisco invitó a los fieles a tomar el Evangelio en la mano y leer o releer con calma cada día un pequeño pasaje. El Papa también propuso leer cada día el Evangelio de Lucas, Evangelio de la Misericordia. Dijo más: familiaricémonos con el Evangelio, nos traerá la novedad y la alegría de Dios. Dijo también: es el faro que guía el recorrido sinodal iniciado en la Iglesia. Mientras nos comprometemos a escucharnos unos a otros con atención y discernimiento, escuchemos juntos la palabra de Dios y el Espíritu Santo. Aquí tienen, para que lo piensen y lo mediten un poco, la llamada de atención del Papa, el agradecimiento del Papa a los predicadores y el que vivamos el Evangelio, como dice lo que he leído, en el hoy. El Evangelio no es algo de ayer, el Evangelio es algo de hoy. Y eso es lo que nos tiene que llegar. Y de eso, aparte de que nosotros leamos el Evangelio, que nos recomienda que lo hagamos todos los días, nos tienen que ayudar nuestros predicadores. Amigos, espero que les haya servido. Duras palabras las que nuestro Santo Padre nos ha dirigido con todo el cariño y con todo el amor. Verdaderamente nosotros, que también de alguna manera estamos predicando, también tenemos que asumir esas palabras que el Papa nos ha contado. Y la tenemos que asumir, pues como asumieron el martirio los sacerdotes que van a ser beatificados el día 26 de febrero en Granada. Entre ellos, 3 malagueños, y entre los 3 malagueños, un coíno. Un sacerdote coíno que tuvo la opción de estar en el ministerio, pues, muy poquitos días. Se ordena de sacerdote, viene a Coín y en 3-4 días le detienen y de ahí a la muerte. A la muerte por la inconsciencia, por la exasperación, por lo que quieran, por el odio, de sencilla y llanamente de ser
un sacerdote. Bien, pues desde aquí, desde Coín, se está preparando y pueden ponerse en contacto con esta parroquia porque se están preparando autobuses para ir a Granada a esa beatificación. Los restos de este sacerdote están en Coín. Yo les voy a dejar sin decirles el nombre. En su momento, y cuando estemos en la cercanía, les voy a decir el nombre y voy a contar alguna cosita de él. Pero pregunten a los mayores que les cuenten, que revivan un poco ese momento de la historia y, bueno, que les digan, les diré, Romero, el cura Romero, que se le llamó. Yo, afortunadamente, he tenido la suerte de que mis padres, pues han sido vecinos incluso de ellos y me han contado cosas. Entonces, yo lo he vivido ya quizás un poco más de cerca. Los restos de este sacerdote en un futuro estarán, si Dios así lo quiere, en el altar de la iglesia de San Andrés, cuando esté totalmente reconstruida y totalmente conformada. Pues ahí queda, día 26 de febrero, en Granada, ese momento de beatificación y esas palabras que el Santo Padre dijo y que estos sacerdotes llevaron hasta sus últimas consecuencias. No dejaron que la conciencia se durmiese, todo lo contrario. La despertaron y bien despierta. Así que ahí queda nuestro hablamos de esta semana. Hemos escuchado Una ventana al mundo desde el Evangelio, el programa realizado por Radio Parroquia Televisión para la web parroquial www.parroquiadesanjuanysanandres.es de Coín.